Buenos días. Con este nuevo año 2026 retomo mi publicación de vídeos sobre las obras selectas de Stephen King. En esta ocasión, como ya anunciaba, me centraré en su obra más extensa, al menos en su primera edición, y una de las más conocidas. Me refiero naturalmente a It. Según comentó el propio Stephen King, la redacción de esta obra, que totaliza en su edición castellana 1503 páginas, le llevó 4 años, entre 1980 y 1984. La obra acabó publicándose en septiembre de 1986, la versión española en Plaza Janés es de 1987, pero yo utilizaré la más moderna de la edición de bolsillo del año 2012, cuya traducción corre a cargo de Edith Thiel. El argumento, que es bastante conocido porque recientemente ha habido 2 adaptaciones cinematográficas y está actualmente en HBO una precuela de dicha obra, de dichas películas, trata sobre una maligna entidad que se llama It, es decir, en castellano eso o ello, que cada 27 años amenaza a un pueblo de Maine llamado Derry, que también aparece en otras obras del autor, y que se inspira muy libremente en Bangor, que es donde reside Stephen King. La novela, por tanto, transcurre en 2 tiempos. En 1958, cuando los protagonistas son niños, y en el año 1985, es decir, el presente inmediato de la publicación de la novela, cuando ya son adultos. Esto no es casualidad porque la entidad maligna reaparece cada 27 años. Se dedica a devorar niños, básicamente, que desaparecen periódicamente, ya digo, en estos ciclos que al principio poca gente es consciente. De hecho, uno de los protagonistas es quien descubre el ciclo de los 27 años y naturalmente lo descubren siendo niños, se enfrentan a él y al parecer consiguen derrotarlo, pero 27 años después eso ha vuelto. Y aunque ellos han estado estos 27 años separados, ahora deben retomar su misión y acabar con esta maligna entidad. Este es un poco el argumento general. Luego la estructura es mucho más compleja, ya digo, es la obra más larga del autor, luego la superaría, como ya he comentado, la versión extendida de La danza de la muerte, es decir, Apocalipsis. Teniendo en cuenta que para estas cosas deben valorarse las primeras ediciones, It es la obra más larga. Según algunos, la mejor. Yo la considero lo suficientemente buena como para incluirse en esta antología, pero no es la mejor en absoluto. De hecho, uno de sus problemas es su excesiva extensión. Tiene muchas subtramas y puede resultar un poco confuso el continuo cambio de época. Pero por todo lo demás la considero brillante y voy a la hora de la estructura mencionar especialmente cuáles son sus mejores apartados. La obra comienza con la habitual dedicatoria de King a familiares y amigos, y en esta ocasión la dedica al conjunto de sus hijos. Teniendo en cuenta que los protagonistas son niños preadolescentes, hace mención de sus edades. Naomi Rachel, de 14 años, Joseph Hillstrom, conocido como Joe, de 12, y Owen Philip, de 7. Eran las edades de sus hijos en este momento. La estructura de la obra se organiza en 5 partes. Normalmente las novelas largas de Stephen King tienen 3 partes, esta por su gran extensión tiene 5 y un epílogo muy breve. Estas 5 partes, más el epílogo, están intercaladas por 5 interludios, que son más breves. Los capítulos oscilan entre las 100
200 páginas, algunas más, y los interludios rondan entre las 20 y 50 páginas. Ya digo, no voy a relatar toda la obra, sino destacar qué es lo más importante y cómo está estructurada. La primera parte se llama La sombra antes y es como una introducción al asunto. En primer lugar, hay una especie de precedente a la gran ola de crímenes de 1958 en el pueblo y a la persecución de la pandilla de protagonistas por parte de eso. Y se trata de lo que aparece en este primer capítulo de la primera parte, es el asesinato de George Denbrough, el hermano pequeño de Bill Denbrough, uno de los protagonistas. Bill tiene 10 años cuando ya sea protagonista de el comienzo más importante, es decir, el desarrollo más importante de la novela tendrá 11, es decir, los acontecimientos de 1958 que ocupan media obra, y luego en la otra mitad, aunque insisto, no son mitades primero una, después la otra, sino que hay relaciones, continuos saltos atrás y adelante en el tiempo, pues tendrá 37 años. Es naturalmente un trasunto de Stephen King, es decir, el hermano mayor, William Bill Denbrough, coincide en edad y futura ocupación, escritor de novelas de terror, con el propio Stephen King. Por lo tanto, Bill Denbrough es el protagonista, aunque es un protagonista colectivo, el de los 6 niños, más tarde adultos. El más destacado y líder de la pandilla es Bill. Pues como decía, en el primer capítulo, que transcurre unos meses antes de casi todo el relato principal, es cuando su hermano menor Bill, de 6 años, es asesinado por el famoso payaso Pennywise. Se suele hablar de la criatura de It como el payaso Pennywise, pero esta es solo una de sus múltiples formas de aparecerse a sus víctimas. Quizá la más conocida, pero el relato de la muerte de George, que luego deja a Bill bastante traumatizado y con muchas ganas de venganza contra la entidad maligna, es un buen comienzo para la novela. Como digo que todo transcurre cada 27 años, también hay un precedente a la ola de crímenes del 85. Por lo tanto, el segundo capítulo, que se llama Después del Festival, es otro asesinato en el que el payaso participa, es decir, Pennywise participa, pero no es el principal autor. Transcurre en el verano de 1984 y está basado, de hecho, en un caso real. Ya comento que Derry es el trasunto de Bangor, aunque añado que en los años 50 Stephen King aún no vivía allí, vivía en Stratford, Connecticut. Por lo tanto, la infancia de King, King utiliza recuerdos de su infancia en Stratford y la realidad geográfica del Bangor actual para crear a Derry. En Bangor, de hecho, en julio de 1984, se produjo un crimen homófobo, el asesinato de Charles Howard por 3 adolescentes. Basándose con bastante precisión en el caso real, King relata el asesinato de un tal Adrian Mellon, que es un homosexual de Derry, en que es asesinado lanzado además por el puente, como pasó en la realidad, al río Kenduskeag. Lo que ocurre es que naturalmente, como la novela de King tiene los toques sobrenaturales, una vez arrojada la víctima al río, es Pennywise quien lo remata. Cosa que la policía, aunque los testigos hablan de tal payaso, la policía lo considera un delirio o una invención, y que presentar este testimonio acabaría con la posibilidad de condenar a los auténticos criminales.
Así que se queda un poco en suspenso, pero ya con esta historia se da a entender que hay una entidad misteriosa, sobrenatural, que se aparece en forma de payaso y que comete crímenes. Además, en la zona de los ríos, canales del pueblo. Y ahí pasamos al tercer capítulo de la primera parte, que se llama 6 llamadas telefónicas. Transcurre en 1985, un año después del asesinato de Adrian Mellon. Aquí se nos presenta a los 6 integrantes de la pandilla. Solo hemos visto a Bill, cuyo hermano fue asesinado por Pennywise en el 57. Aquí el que realiza las llamadas es Mike Hanlon, que es el único de los 6 que se ha quedado en Derry. Es el único del grupo de raza negra y trabaja como bibliotecario en la localidad, lo cual le ha permitido acceder a archivos, libros y saber de primera mano la historia del pueblo, cómo ya hubo precedentes a los crímenes del 58 y cómo ahora los crímenes del 58 se están repitiendo, además de la presencia misteriosa de eso, con diferentes formas. Llama a los 6 compañeros de pandilla, que son Stanley Uris, que es de religión judía, Richie Tozier, que es el gracioso del grupo, imita voces y ahora naturalmente trabaja como locutor radiofónico, Ben Hanscom, que siendo niño estaba demasiado grueso, sufría bullying hasta que la pandilla, que se hace llamar Los Perdedores, los protagonistas de esta obra, le rescata de sus acosadores y se integra en el grupo, enamorándose de la única chica de la pandilla, que es Beverly. Ben Hanscom de adulto ya no es un hombre gordo, está en forma y ha triunfado como arquitecto, de cuyas dotes ya dio ejemplo durante su infancia. Luego está Eddie Cashbrack, que es un niño dominado por su madre y ahora un adulto dominado por su esposa. Sufre de hipocondría, cree que tiene unas enfermedades que no tiene y se cuida demasiado. Ya hemos hablado de Beverly y de Bill. Naturalmente, para dar más emoción, se crea un triángulo amoroso en el que Ben está enamorado de Beverly y Beverly está enamorada de Bill. Bill tiene un problema ya mencionado, que ahora de adulto, quiero decir, de niño tenía un problema que era la tartamudez, por eso le llamaban Bill el Tartaja. Aún así era el líder del grupo de Los Perdedores, que es como llamaban sus enemigos un poco más mayores, los acosadores del colegio, a este grupo. Ahora que era adulto, William Denbrough, se había convertido en un autor de novelas de terror, algo así como Stephen King, y se había casado con una actriz, de las que adaptaban sus novelas. Y así llegamos al primer interludio. Bueno, hay que mencionar un detalle importante. La cuadrilla de 7 se va a quedar enseguida reducida a 6, porque inesperadamente, en uno de los toques geniales de la novela, el primero que recibe la llamada, que es Stanley Uris, cuando en vez de volver inmediatamente a ayudar a su amigo a acabar con la maligna entidad, no puede soportar tamaña responsabilidad y se suicida cortándose las venas en la bañera. Es decir, ya empieza, digamos, la segunda parte con un suicidio y, bueno, los demás deciden volver. No me extenderé mucho en ello. Y así pasamos, por tanto, al primer interludio, que es un diario. Los interludios, digamos, el protagonista, que es el narrador. Bueno, la obra está narrada en tercera persona en general, aunque hay excepciones como los diarios de Mike Hanlon, que son los interludios. Son como unas notas que él escribe en la biblioteca en la que autorreflexiona sobre lo que ha descubierto, que hay olas de crímenes en el pueblo cada 27 años, que las víctimas son niños y que el autor es una entidad maligna llamada eso. El primer interludio está fechado el 2 de enero de 1985, tiene unas 20 páginas de extensión y analiza un poco, pues, la historia general del pueblo, pero luego en los siguientes interludios profundizará un poco más en estas cosas.
La segunda parte se titula Junio de 1958. Se retoma lo de las 6 llamadas telefónicas del capítulo anterior, antes del interludio, y se ve cómo todos los protagonistas están regresando a Derry desde sus diferentes puntos de residencia, dentro y fuera de Estados Unidos, y empiezan a recordar el pasado, de manera que se enlaza el viaje de cada uno a Derry con sus recuerdos de infancia en junio de 1958. Por ejemplo, como Ben Hanscom vio al payaso en enero del 58, voy a mencionar solo los capítulos más brillantes. Ve al payaso en enero del 58 flotando sobre el hielo cuando volvía a casa de noche del colegio. También el capítulo 6 es una pequeña digresión en el que se cuenta la desaparición y muerte de uno de los niños de los que trata uno de los casos que ha analizado Mike Hanlon, y es para demostrar que realmente hubo crímenes perpetrados por esa entidad, que no son solo imaginaciones de Mike, sino que de verdad eso mataba a niños, y pone como ejemplo el caso Eddie Corcoran, del que llegaron a acusar a su padre, y para eso está muy logrado ese capítulo, también usando recortes de periódico. A su padrastro le acusaban del crimen, y bueno, los 4 años de proceso de investigación policial y periodística aparecen en esta parte. Lo mismo, hay unos recuerdos de Eddie y de Richie sobre una casa de Neighbor donde se aparecía eso en forma de hombre lobo, al cual habían visto en el cine en aquellos años, como aparece en el álbum de fotos de Bill, que está en la habitación de su difunto hermano George. Esta parte es más extensa, quizá demasiado, es un poco para enlazar que siendo niños todos habían visto a la entidad en junio del 58. Luego Beverly, que vio sangre en su lavabo, etcétera, etcétera. Stanley Uris vio a eso en la torre depósito de agua. Esta parte de junio del 58, lo más logrado es el capítulo dedicado a Eddie Corcoran, que sale un poco del argumento general, es una distracción interesante, y el hecho de que el salto presente-pasado, pero luego, claro, al ser 6 los protagonistas, pues lo mismo Mike Hanlon, que se encuentra de niño a la cosa, a It, en forma de pájaro, en unas tuberías de una fundición destruida. Estos capítulos son un poquito repetitivos, y yo pasaría directamente al segundo interludio, que se retrocede en el tiempo. Es decir, Mike Hanlon habla con su propio padre. Recordemos que Hanlon es de raza negra, y su padre le contó que en 1930 un bar para negros, recordemos que en Estados Unidos de la época había una segregación racial legal en el sur y social en el norte, de manera que los negros solían acudir a bares específicos para ellos para evitar problemas, aunque no estuvieran obligados a hacerlo. Y así pasó con el Black Spot, que al ser muy popular entre negros y también entre algunos blancos, en el año 1930 pues fue incendiado por la rama local del Ku Klux Klan, causando una auténtica masacre. Por cierto, en este asunto, en esta historia del Black Spot, aparece como personaje secundario Mike Halloran, que luego será el protagonista. Bueno, ya había sido, pero usando la cronología del mundo de Stephen King, más tarde sería el cocinero del Hotel Overlook en El Resplandor. Aquí era un simple pinche de cocina. Pasamos así a la tercera parte, Adultos, que transcurre principalmente en 1985, y los miembros de la pandilla, ya mayores, han conseguido llegar a Derry, se reúnen en un restaurante chino, y Mike Hanlon les pone en antecedentes, les cuenta todo lo que ha descubierto. Esta parte es interesante, y luego el capítulo 11, la parte en que se reúnen en el restaurante, porque así se ven de mayores, tienen recuerdos, y comparten recuerdos, se enteran de la misión que hay que hacer, de que, bueno, pues lo que un poco empieza la segunda parte de la novela. Ahora hay que perseguir a la entidad en el presente, en 1985, y volver a derrotarlo.
El capítulo 11 se llama Paseos y tiene mucho paralelismo con toda la segunda parte, solo que ahora transcurre en el 85. Tras la reunión en el restaurante, cada uno de ellos se pasea por el pueblo, aprecia los cambios históricos, urbanísticos que se han dado y recuerda, pues naturalmente, sus malas experiencias con la cosa, con eso, y le vuelven a ver. Cada uno de ellos lo ve en diferentes formas, destacando mucho Ben Hanscom, el capítulo dedicado a, más bien el apartado dedicado a Ben Hanscom, que se lo reencuentra en la biblioteca, o Beverly, que se lo reencuentra cuando va a visitar su antigua casa. Cada uno se reencuentra, pero yo citaría como los más logrados los apartados dedicados a Ben y a Beverly. En el capítulo 12 hay un interesante giro porque aparecen 3 huéspedes sin invitación, que son nada menos que Henry Bowers, el líder de los matones que les perseguía a los perdedores en el 58 y ahora ya adulto está ingresado en un psiquiátrico por matar a su padre. El otro invitado es Tom Rogan, el marido de Beverly, que bueno, había mencionado que Eddie Cashbrack de niño estaba dominado por su madre, que le hacía creer que tenía enfermedades que no tenía, de ahí la hipocondría, y de adulto estaba dominado por su esposa. El caso de Beverly es mucho más gordo, porque de niña estaba maltratada y sexualmente acosada por su propio padre. Y ahora que era mayor, se había casado con un hombre que la maltrataba físicamente. Cuando, desafiando a su marido y peleándose con él, consigue huir a Derry, ahora este marido, Tom Rogan, no se conforma con que su mujer se vaya, sino que va tras ella. Y reaparece en Derry, pues, para obligarla a que vuelva con él o incluso matarla. Y la tercera invitada no es un personaje maligno como los 2 anteriores, sino Audra Denbrough. Por cierto, no mencioné, Henry Bowers vuelve a Derry como colaborador de eso, para evitar que los perdedores cumplan con su misión. Audra Denbrough va allí para preocuparse por su marido, para interesarse por él. No se trata como Tom de hacerla volver a la fuerza, sino quiere saber por qué se ha ido. Se sabe que su hermano menor, había sido asesinado en Derry 27 años antes y le preocupa que esté perdiendo la razón, que quiera suicidarse, entonces va a tratar de saber qué pasa y convencerlo para que vuelva o al menos que su situación psicológica no empeore. Así que llegan estos 3 personajes para complicar un poco más la trama. Ahí, en ese momento tan interesante, el autor pasa al tercer interludio, que transcurre solo un año antes del segundo, la masacre de la banda de Bradley en 1929. Un grupo de atracadores de estos típicos de los años de la época de la Gran Depresión, de los años 20-30, según cuenta Hanlon, según le contaba un anciano residente, la banda de Bradley, formada por 2 hermanos, 2 mujeres y otro joven, fue acribillada a tiros en la calle mayor de Derry por un grupo de vigilancia ciudadana. Digamos que fue, más que intentar detenerlos, los masacraron a tiros y, según cuenta este testigo, había un misterioso tirador vestido con ropas de payaso, dando a entender que tiene algo que ver Pennywise, It, en todas estas cosas. Este asunto, la masacre de la banda Bradley, es un caso real. Si bien aquí mezcla un poco King el caso real de Al Brady, no Bradley, sino Brady, y la pareja Bonnie and Clyde, ya que en la auténtica banda de Brady no había mujeres. Eran 3 hombres, Al Brady, Clarence Shaffer y James Dalhover, que habían actuado principalmente en Indiana entre 1935 y 1937, que se fugaron de prisión. Cometieron 4 asesinatos entre agentes de policía y empleados de tiendas, gasolineras y bancos, y tras refugiarse en Maine, donde pensaron que nadie los encontraría, como
transcurre en la novela. De hecho, un vendedor de armas los identifica, avisa, en este caso, no a sus vecinos, sino al FBI, y cuando vuelven a comprar el pedido de armas, uno de los integrantes de Aljover es detenido y los otros dos son muertos por el FBI al intentar resistirse. Esto ocurrió el 12 de octubre de 1937 y es inspiración directa para este interludio. Pasamos al capítulo 4, que de nuevo volvemos al 58. Se pasa de junio a julio del 58 y aquí, bueno, lo más destacado es que aparece otro personaje, uno de los compinches de Henry Bowers, que se llama Patrick Hofstetter. Tiene 12 años y está completamente loco. De hecho, el relato de sus experiencias y pensamientos es uno de los aspectos más brillantes de la obra, de cómo él asesina a su propio hermano siendo niño, luego es miembro de la banda de Bowers y finalmente será una de las víctimas de eso. Por lo demás, pues es interesante el capítulo en que se pelean a pedradas los perdedores y la banda de Bowers, que es el capítulo 13, cuando nos enteramos que Eddie no tiene ninguna enfermedad porque el farmacéutico le confiesa que le está dando placebos todo el rato, que es el capítulo 16, y los demás capítulos son un poco de relleno. Bueno, más que de relleno, al contrario, ¿quién quiere contar todo esto? Detalles que en mi opinión sobran, pero de los 5 capítulos de esta parte, los más interesantes son el 13, el 16 y sobre todo el 17. O sea, los de la batalla a pedradas, la fractura de Eddie, que al final nos enteramos que toma placebos, y la muerte de Patrick Hofstetter, este niño malvado que está completamente loco. Llegamos al cuarto interludio, que es un incidente bastante anterior, pero que sirve en que Mike Hanlon llega a hablar con un centenario, ya, alguien que 80 años después aún recordaba la masacre del dólar soñoliento, el nombre de un bar de la época de la fiebre de la madera en Derry. Igual que en Bangor, en la vida real, pues Derry vivió a principios del siglo XX y finales del XIX de la explotación masiva de la madera de pino. Y allí pues se había creado pues toda una calle de bares donde los leñadores gastaban su dinero en alcohol y prostitutas. Y bueno, por un enfrentamiento sindical, uno de los leñadores decidió matar con un hacha a otros 4 en el interior de ese bar. Entonces está muy detallada esta violenta masacre que tuvo lugar en 1905, que también se vio al payaso en alguna parte, según cuenta el testigo, y que da a entender que sí, cada 27 años pasan cosas, porque la masacre del dólar soñoliento fue 23 años antes de lo de Black Spot, o 22 antes de lo de la banda de Bradley. Es decir, sí que ocurren cosas cada 20 y muchos años en el pueblo de Derry. Ya Hanlon no puede irse más atrás porque no quedan testigos con vida, pero encuentra en libros de historia y en recortes de periódico noticias inquietantes remontándose al siglo XIX o incluso el XVIII. Luego ya la quinta parte, como suele pasar a veces con los finales de King, pues se extiende mucho. Aparece pues el famoso rito de Chud, tanto como parte como capítulo, y comienza la quinta parte en el año 1985, es decir, 27 años después de lo de julio del 58. Ya digo que hay continuos saltos atrás y adelante. Aquí se retoma la situación tras los citados paseos en que cada uno se reencuentra con el pueblo y con la entidad de It. Aparece, como hemos dicho, Henry Bowers, cuya intención es matar a todos los integrantes del grupo. Ataca primero a Mike Hanlon en la biblioteca, dejándole gravemente herido, y después va al hotel donde se alojan los demás. Siguiendo con la subtrama amorosa, Bill y Beverly, recordemos que Beverly estaba enamorada de Bill en la infancia, ahora van a acostarse juntos, y mientras esto ocurre,
llega Henry al hotel y ataca a Eddie Cashbrack en su habitación, dejándole muy grave, pero Eddie consigue matar a Henry. Tommy Audra también aparece, Tom Rogan y Audra Denbrook también aparecen por este capítulo, que está bien, pero es de más. Bueno, por estos dos capítulos, los capítulos 19 y 20, tratan íntegramente de todo esto de la reaparición y muerte de Henry Bowers. Es quizá demasiado extenso para lo que cuenta, pero muy interesante para la trama. Y luego ya los capítulos 21, 22 y 23, que es la parte que se hace un poco más larga de leer, hay un montaje paralelo entre el 58 y el 85 en el que relata cómo los perdedores, tanto de niños como de adultos, persiguen a la entidad maligna ESO por las alcantarillas y túneles de la ciudad. Destacar cuando al principio del capítulo 21 ESO aparece su punto de vista. Toda la novela está narrada en tercera persona, salvo los diarios de Mike Hanlon. Y eso sí, todos los personajes citados tienen su punto de vista, incluso alguno secundario, pues como la esposa de Stanley Uris, que es testigo de su suicidio, etc. O Patrick Hostetter, en fin. Entonces también It tendrá su propio punto de vista al principio del capítulo 21, cuando está esperando al grupo de niños y adultos en ambos montajes paralelos. Luego todo esto tiene lugar en el caso de 1985, con la llegada de un temporal, un temporal de lluvias, como es frecuente en Derry, que hace de interesante marco, la sempiterna tormenta que también aparece en otras novelas de King, ya en el capítulo 22. Y el capítulo 12, el apartado 12 del capítulo 22 es toda una sorpresa, porque nos revela que como parte del rito de Chud, Beverly se acostó con todos los miembros del grupo. Parte del rito para acabar con eso. Y finalmente, pues como no voy a narrar ni interesa demasiado, porque las partes que yo llamo efectos especiales de las novelas de King, en que hay rayos, truenos, energías, se mata a la criatura a lo largo de varias páginas, pues no es lo mejor de su composición. Yo prefiero el terror psicológico, así que esta parte es demasiado extensa para mí y voy directamente que parece que consiguen acabar con It, pero evidentemente no lo consiguen porque volverá en 1985. Y paralelamente, en la versión de 1985, aunque sin sexo de por medio, también consiguen acabar con It. La duda es si luego 25 años después volvería o no. Se supone que aquí la muerte de la criatura es definitiva. Eso sí, concluye el capítulo 23 y la quinta parte con el famoso juramento, el 10 de agosto de 1958, en que al salir de los túneles, los 7 miembros del grupo hacen un juramento de sangre, prometiendo regresar a Derry si eso no había muerto. Como vemos, 27, como hemos visto, 27 años después, excepto Stanley Uris, que es incapaz de hacerlo y se suicida, pues acabarán volviendo para completar su misión. Y así llegamos al último interludio, que es un poco las últimas notas del diario de Mike Hanlon, en que ya se nota que empiezan a olvidarse de lo que ha ocurrido. Hay como un efecto amnesia, tanto en el 58 como en el 85, en el que parecen olvidarse de estas cosas, incluso de la relación que tuvieron. Por eso en el epílogo trata de la recuperación de Audra Denbrook. Audra no he mencionado porque no es el objetivo contar todo lo que pasa. Audra ha quedado traumatizada tras ver a ESO en los túneles y está ahora catatónica en el hospital. Entonces, al final del epílogo, Bill Denbrook consigue que su esposa se recupere llevándola a pasear a toda velocidad
en la bicicleta que tenía cuando era niño, bicicleta que había recuperado comprándola en una tienda de antigüedades. Así hay un final feliz para esta novela y no me resisto a citar el último párrafo de la novela, de una obra tan extensa, en la página 1503. Último, que es el apartado 8 del epílogo. Despierta de ese sueño sin poder recordar exactamente qué era. No recuerdo nada salvo el simple hecho de haber soñado que era niño otra vez. Toca la suave espalda de su mujer, que duerme a su lado y sueña sus propios sueños. Piensa que es bueno ser niño, pero que también es bueno ser adulto y poder analizar el misterio de la infancia, sus convicciones y sus deseos. Algún día escribiré sobre todo eso, piensa. Pero sabe que es solo un pensamiento de amanecer, un pensamiento posterior al sueño. No obstante, es bonito pensarlo por un rato, en el límpido silencio de la mañana. Pensar que la infancia tiene sus propios secretos dulces y que confirma la mortalidad, y que la mortalidad define todo el valor y el amor. Pensar que lo que has mirado adelante también tienes que mirarlo atrás y que cada vida hace su propia limitación de la inmortalidad. Una rueda. Al menos eso es lo que Bill Denbrough piensa a veces, en esas horas tempranas de la mañana, después de soñar, cuando casi recuerda su infancia y a los amigos con quienes la compartió. De esta manera tan profunda y poética concluye la obra más extensa de Stephen King. Y solamente añado, de una forma breve, ya que no es el objetivo de este canal, las adaptaciones televisivas y cinematográficas de It. Comenzó nada menos que, al poco, 5 años después de su publicación, a realizarse una adaptación para televisión, ya que la extensión de la obra hacía inviable estrenarla en cines. De hecho, la serie se intentó hacer de 10 horas, de 8, y finalmente quedó en 4 por temas presupuestarios, lo que hizo que varios de los posibles directores y guionistas se apartaran del proyecto. Finalmente, Tommy Lee Wallace dirigiría la versión definitiva de 4 horas en 1990, con Tim Curry como protagonista representando a Pennywise. Aquí se obvia la escena sexual entre los menores, naturalmente, y los efectos especiales son de muy mala calidad por el tema presupuestario ya citado. Pero bueno, fue la primera adaptación de varias que ha habido después de esta obra monumental. De hecho, existe una versión en la India, de la televisión india, que transcurre en la India en 1998, que naturalmente no he tenido ocasión de ver. Y luego la más famosa, ya con la que la mayoría conocemos, que se estrenó en los cines, pero naturalmente 2 partes. Es decir, es como una película de 4 horas, que la primera parte se estrenó en 2017 y la segunda en 2019. El director es Andy Muschietti, argentino, ya conocido previamente por su gran película de terror Mamá. Los protagonistas, no voy a citarlos a todos, solamente a los 2 más conocidos, que son James McAvoy, que representa a Bill Denbrough de adulto, y Jessica Chastain, que representa a Beverly Mars de adulta. También voy a mencionar a James Ransone, que es el que interpreta a Eddie Kaspbrak de adulto, porque tristemente falleció el pasado 19 de diciembre por suicidio. También menciono que en la segunda parte de It, en la parte de lo que se llama It capítulo 2, la que se estrenó en 2019, que se centra, matizo, en la adaptación 2017-19, por razones obvias presupuestarias e identificación con el público, no transcurre la infancia en los 50 y la adultez en los 80, como la novela o la miniserie televisiva, sino que transcurre la infancia en los 80 y la actualidad en la década de 2010. En el capítulo 2, que transcurre en nuestra actualidad, 2019-17, Stephen King tiene un interesante cameo
como el vendedor de antigüedades que le vende la bicicleta a Bill Denbrough. Y hay un componente de autoparodia cuando recordemos que Denbrough es un escritor de novelas de terror. King le está leyendo y dice que no le gusta, que el final de la novela no le gusta y que no quiere ni que le firme el libro, o sea, haciendo un poco como una autoparodia de que él mismo habrá tenido fans, si bien algunos son al revés, pesados, exigentes, que ya entraremos en todo eso en otras obras, pues otros evidentemente, pues sinceramente le dicen que sus libros no le gustan y no quiere que no él considera un buen escritor. Y entonces él hace ese papel del lector que no le gustan las obras de Denbrough. El éxito reciente de ambas películas ha hecho que actualmente, desde el mes de octubre de 2025, esté en la cadena HBO una miniserie titulada It, Bienvenidos a Derry, en que se cuenta el origen, digamos, de este fenómeno, pero 27 años antes del capítulo 1, que como transcurre en 1989, pues el, la precuela, esta para HBO, transcurre en 1962. Bueno, como no tengo HBO, pues no he tenido opción de verla, pero bueno, tal vez llegue a Netflix en algún momento. Así que con este extenso vídeo, que no podía ser menos al ser la obra más larga de Stephen King, pues tenemos que despedirnos por hoy y pronto nos ocuparemos de la siguiente novela importante de King, que en mi opinión, si no es la mejor, es una de las mejores, y me refiero a Misery. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.